Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Concluimos el día de hoy el ciclo de conferencias, la instancia de la letra en la literatura mexicana, pensar el psicoanálisis desde la literatura mexicana. Y el día de hoy expone Fernando Azcárate, ya la mayoría lo conoce, es profesor de aquí del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, es miembro también del Real, ha dado clases en el Claustro de San Juan, etcétera, etcétera. Entonces, expone sobre Rulfo y sin más preámbulo, sean bienvenidos y bienvenido siempre. Gracias, gracias. Pues hola. Hola. Les recomiendo comprarse una moto. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Rulfo. ¿Por qué Rulfo? Me venían preguntando, ¿no? ¿Y por qué literatura? El asunto, vamos, mi interés por Juan Rulfo tiene que ver con una situación bien particular. Se los voy a ir hilando y les voy a ir mostrando qué es lo que me interesa. Y les voy a ir hablando de Rulfo en el camino, ¿no? Todo empezó hace mucho tiempo que tomaba un diplomado sobre psicoanálisis con la gente de Hans Zettele, y entre ellos había una antropóloga, Rosana Íñigo, una psicoanalista que era antropóloga. Ella nos habló de cómo en México hay una predominancia de lo femenino, era su lectura, ¿no? Ella lo tomaba en el sentido de que si observamos, por ejemplo, el mito del Acuatlicue y el Acoyoxautli, pareciera que en ese mito no hay un padre, ¿no? Pareciera, según lo que ella narraba. No sé si lo conozcan, ella estaba riendo un templo, ¿no? La Acuatlicue estaba riendo un templo, y le cae una pluma entre los pechos, y ¡zas!, se embaraza, pero se embaraza de una pluma. ¿Me explico? Digo, ahí hay cadenas asociativas que nos podrían llevar a pensar que la pluma tenía que ver con el tótem. Ustedes saben, el tótem es un animal, pero no hay una figura de padre tal cual, no es que aparezca un señor, un hombre, algo, ¿no? Y ella, esta persona, mientras me hablaba de esto, lo proponía como si se pudiese hacer algo que fuese general, ¿no? Como si se pudiese generalizar una psicología mexicana a partir de eso, ¿no? Cosa que, bueno, hemos estado platicando Eduardo y yo bastante. De ahí me surgió el interés. Después, en unas clases de literatura que tomé, el profesor me dio a leer Juan Rulfo, el Pedro Páramo. Yo espero, tengo la fantasía de que todos lo hayan leído. A mí me encanta. Cuando dijiste Rulfo, por eso vi. Ajá. Es precioso Juan Rulfo, precioso. Yo me atrevo a decir que es el mejor literato que le dio México al mundo, ¿no? Algunos dicen que fue Sor Juana, cada quien sus gustos y cada quien sus tendencias, pero a mí en lo particular me parece que Rulfo es importantísimo en la literatura mexicana. ¿Qué pasa con Juan Rulfo? Juan Rulfo, hay algo, a la mayoría de ustedes ya más o menos se los he ido diciendo, hay algo que le pasa a Juan Rulfo. Escribe, pero escribe en sí 4 textos, de los cuales uno es una compilación de cuentos, El Llano en Llamas. El otro es el Pedro Páramo, y los otros 2 nunca los publica. Nunca los publica, los deja ahí, como que no tiene ánimos de siquiera publicarlos, ¿no? No le interesa en lo más mínimo. Bueno, estamos como muy acostumbrados a el típico bluff del literato, del escritor, ¿no? Que escribe para hacerse de un nombre, y un poco como en el estilo de Joyce, ¿no? Pero la situación con Rulfo pasa por otro lado, porque escribe
hace un libro, el Pedro Páramo, galardonado a más no poder, y la gente le dice, oye, ¿por qué no sigues escribiendo? Y él no tiene interés en escribir más. No le importa, ¿no? No quiere el bluff de ser escritor. Ni siquiera, diría yo, quiere ser escritor. Parece que la motivación de Rulfo por escribir pasa por otro lado, bien diferente. Bien diferente. En esa motivación es en donde me quiero centrar, ¿no? Porque, vamos, mi apuesta en relación al texto de Rulfo, en relación al escritor Juan Rulfo, es que él tenía que escribir. No que iba a escribir porque fuera, qué sé yo, un goce, un lujo, algo lúdico que él pudiese hacer en algún momento, sino que era algo que lo estaba atravesando, era algo que él tenía que plasmar en el papel más allá de cualquier situación, ¿no? Más allá de si se lo publicaban o no. Me parece que no era eso lo que estaba en juego, ¿no? Permítanme. Rulfo, necesitamos sacar ese dato. Rulfo nace en 1910 en Sayula, Jalisco, en México. Nace de Juan Nepomuceno Rulfo y el nombre de su madre ahorita no lo tengo claro. Sin embargo, decir que no lo tengo claro tiene su importancia en el caso de Juan Rulfo. Ahorita van a ver por qué. Pero se queda huérfano muy temprano. Se queda huérfano. El papá lo matan en la Guerra de los Cristeros y la mamá muere muy joven, ¿no? Y él vive toda su vida en orfanatorios. Ahí crece. Ahí es donde se desarrolla Juan Rulfo, ¿no? Si leen el Pedro Páramo, si leen el Llano en Llamas, siempre los temas de los que está hablando son temas, digámosle, campiranos, de gente del campo, ¿no? De gente que está, pues podríamos decir, en medio de la reforma agraria. Y esto me parece importante, porque hay una situación, a inicios de los 50 en México se publican dos libros muy buenos, El laberinto de la soledad y Pedro Páramo. El laberinto de la soledad intenta dar un panorama de México desde una posición un tanto nacionalista. Ya hay gente que piensa que el Pedro Páramo pasa por ahí, ¿no? Pedro Páramo o el Llano en Llamas, cualquiera de los dos textos. A mí me parece que no. Y el mismo Rulfo, si se lo hubiesen preguntado, hubiera respondido que no. Que sí, por supuesto, está retratando situaciones relativas a México, pero que a él no le importa la revolución ni la reforma agraria. Pareciera que lo que está retratando en su literatura es cómo la revolución no hizo nada pues por el pueblo, ¿no? Por la gente del campo. Mucha reforma agraria, pero realmente eso no se aplicó, ¿no? Pareciera que Rulfo lo está retratando tal cual. Pero hay algo que motiva a Rulfo a escribir, algo que es muy particular, que no pasa por la historia, y me parece importante decir que no pasa por la historia. Hay un texto que publica Clara Paricio, la mujer de Rulfo, que se llama Cuadernos de Juan Rulfo. Ahí viene una pequeña autobiografía que me gustaría que pudiesen leer. Es pequeñita. En ella Rulfo narra desde la Guerra de la Independencia a sus familiares,
hasta su mamá y su papá. Y lo que narra termina diciendo: esta es la historia que me constituye, pero saberlo ni me da nada mejor, ni me ayuda en nada, ni me importa. Y es impresionante. Después de eso viene un cuento que se llama Paréntesis. A Paréntesis se le olvidó la historia, dice. Se le olvidó la historia, y precisamente en tanto que se le olvidó la historia, todos los días son domingos. Todos los días son domingos. Pues no hay ninguna continuidad lineal, ¿no? Y el siguiente cuento narra precisamente cómo está encerrado en el orfanatorio. Juan Rulfo hizo un esfuerzo impresionante por olvidarse de la historia, y más que eso, olvidarse de su propia historia. El problema no era tanto que él se olvidara. Más que él olvidar la historia, reprimirla, como podríamos decir en psicoanálisis, que hubiese algún fragmento de historia reprimido. Más que eso, él no sabe de la historia. No tiene idea. No sabe cómo eso le pueda ayudar a hacer bien, impedir algo, qué sé yo. Cómo eso sirve para cualquier cosa. Antes de la década de los 50, el Pedro Páramo me parece que está publicado en el 54-55. Juan Rulfo tiene más o menos la idea de que quiere escribir, pero no tiene la idea tangible. No sabe a ciencia cierta qué es lo que va a escribir, ¿no? Y entonces se va a Jalpa, sí, es Jalpa, el lugar en donde vivía con su madre. Cuando llega, se topa con que es un pueblo abandonado, no hay nadie. Porque como no hubo reforma agraria, pues no queda nadie que esté cuidando esas haciendas, pues. No hay nadie en absoluto. Y entonces le cae la noche ahí, y dice que se sienta en una banqueta, y que escucha el ruido del viento pasar por unos árboles que se llaman causarines. En ese escuchar, se le prende el foco. Se le prende el foco y ya tiene listo el Pedro Páramo. Se regresa al DF y se pone a escribirlo frenéticamente hasta publicarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Juan Rulfo, que siendo huérfano, de pronto tiene que escribir un libro como el Pedro Páramo? Igual les insisto, yo tengo la fantasía grandiosa y hermosa de que lo hayan leído. Si lo leyeron, saben la importancia de ese libro, no solamente en su nivel literario, es un libro escrito perfectamente, es precioso, ¿no? Con un lenguaje muy del campo, y aún siendo un lenguaje muy coloquial, termina siendo poético. Pero, ¿por qué lo escribió? ¿Qué pasa en Pedro Páramo? Para este momento que sigue de la exposición, había pensado en alguien que me ayudase a leer. ¿Quién se va a ofrecer? Nada más no te enojes, por favor. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio.
El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ah del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuá, cuá, cuá. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y vio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé, era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse.
Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. El dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que todo podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna, de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitará nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. O sea, ¿qué? Como pueden ver, hay algo que a mí me interesa muchísimo. El nombre del personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Juan Preciado. Pero disculpen, ¿qué tiene de Preciado, Juan? Solo el apellido. Porque, a decir incluso del arriero, pues todos son hijos de Pedro Páramo, paridos en un petate, dice. ¿No? Y él ni siquiera vivía en la misma ciudad de Pedro Páramo, y no se apellida Páramo. ¿Cómo? Si no se apellida igual que el padre, puede ser hijo del padre. ¿Cómo? Aparte, en el contexto que los puse desde el principio, Juan Rulfo, o Juan Preciado, no sé, o despreciado, era huérfano, de padre y de madre. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando llega al pueblo en el que nació y se sienta en la banqueta? ¿Qué es lo que estaba haciendo escribiendo Pedro Páramo? ¿Me entienden la pregunta? No es algo que pasara, insisto, por el prestigio de ser escritor. Mi apuesta con esta lectura es que lo que estaba pasando por la mente de Juan Rulfo en ese momento es que tenía que acudir a la escritura, escribir algo en relación a su genealogía, a su propia historia que le diera a él un lugar. Más allá del bluff de ser escritor, más allá de querer ser millonario publicando libros, qué sé yo, de cualquier fantasía común y corriente desde el prestigio y el narcisismo, él tenía que amarrar algo. Si se fijan, este personaje de Juan Preciado es él. Es él. Juan, que parece que se apellida Rulfo, pero que de fondo es despreciado. Su madre se llamaba Dolores Preciado. ¿Cómo leer eso? Dolor es preciado, dolores preciados. ¿Cuántos juegos pueden caber en esas dos palabras? Juegos fonemáticos, ¿no? La situación es que Rulfo lo asienta en un texto, y fíjense qué bonito lo hace. Se va con una fotografía de la madre que lleva un agujero en el corazón, que no creo que le quepa el corazón, pero lleva un agujero en el corazón, ¿no? Y ese agujero es ese rencor vivo que es Pedro Páramo. Fíjense cómo el arriero termina siendo el hermano. ¿Qué pasa a lo largo de este libro? Si uno es muy freudiano, puede pensar en el registro de, pues es que Pedro Páramo es casi el padre totémico, ¿no?
el padre primordial, el que tiene a todas las mujeres y que está teniendo y teniendo hijos constantemente y los está dejando fuera del goce sexual, pues. Puede ser que en algún momento de la escritura pase por ahí, de la escritura de Parham, y valga el lapsus de Juan Rulfo, como tal valga el lapsus, porque incluso hay un punto donde yo no podría diferenciarlos, ¿sí? Hay aquí un momento en donde podría decirles la biografía de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en 1900, tuve a bien olvidarlo. Aquí me están corrigiendo. La situación es que la forma en la que estoy leyendo a Juan Rulfo no tiene que ver con cómo él está pegado en su obra. Para decirlo en lacaniano, no me interesa su psicobiografía, ¿sí? Esto lo estoy pensando desde un lado en particular. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es escribir? ¿Qué es el acto de escribir? Bueno, aquí en la maestría y en las licenciaturas y en todos estos lugares de estudio se nos conmina escribir todo el tiempo y terminamos escribiendo por andas o por mangas. Pero ¿qué es ese acto de escribir? Y acuérdense que si no me entregan el trabajo están reprobados. No. ¿Qué es ese acto de escribir? Estamos acostumbrados a un Lacan que habla constantemente del significante en su registro de voz, ¿sí? Porque bueno, desde Saussure el significante es la imagen acústica, lo que se dice. Y Lacan sigue avanzando en su pensamiento, ¿no? Porque para esto hay un entrometido que es bastante interesante y que les recomiendo mucho que lo lean, que es Jacques Derrida, que empieza a decir, a partir de la lectura que hace Derrida de los escritos de Lacan, que Lacan es fonofalogocentrista. Eso me suena como que habla mucho tiempo de su falo. Pero lo que Lacan empieza a responder a esta increpación de Derrida, desde mi perspectiva, es matema. Matema. Precisamente el matema es aquello que cierne un real. Matemas, bueno, todos hemos visto la variedad de matemas que hay en la enseñanza de Lacan, pero me parece que siempre la apuesta con ellos es poder dar cuenta de ese real. Ahora, cualquier matema que puedan pensar ustedes, de origen el grafo del deseo no es denominado matema, es denominado grafo, pero a posteriori podemos pensar en eso como un matema. Cualquiera de ellos, el esquema L, las fórmulas de la sexuación, cualquiera de ellos que ustedes piensen, tiene una situación, letras. Las fórmulas de la sexuación tiene la letra Φ, ¿no? ¿Cuál es la instancia de la letra en el inconsciente? Y esto tiene su valor por una situación. Lo que Rulfo hace es escribir. Escribir. Primero Lacan, en la instancia de la letra en el inconsciente o la razón de ese Freud, va a decir que la letra es el soporte material del significante. Y va a hacer todo un trabajo desbrozando el significante en relación a la metáfora y la metonimia, mencionando que hay otras formas de estilo, ¿no? Pero que no se va a referir a eso en particular. Pero pone un ejemplo que a mí me parece que es muy importante, el hombre de los lobos. El hombre de los lobos, si recuerdan, es otra de mis fantasías, que hayan leído El hombre de los lobos. Si recuerdan, fantasía surge de lo que falta. Hay un punto en donde el análisis se centra en una letra B chica, en un 5, que tiene que ver con la hora en la que él ve la escena primordial, tiene que ver con el aleteo de las mariposas, tiene que ver con la grulla hincada en el piso, barriendo, ¿no? La forma de sus nalgas vista desde atrás, como si fuera una B invertida. Pero esa B es una letra, y es una letra que, como ustedes saben, en el transcurso del análisis llama interpretación.
llama a interpretación, llama a que Freud haga algo en relación a eso, ¿no? Y bueno, Freud responde incluso hasta publicando el caso, ¿no? Cosa que nos lleva a otra situación, que ahorita dejaré en puntos suspensivos. Pero, ¿cuál es la cuestión de la letra? Si seguimos la enseñanza de Lacan, la letra es lo que apunta al goce. Lo dije muy rápido. La letra, en inglés letter, Joyce va a decir a letter is a litter. Una letra es una basura. Esto va a ayudar a que después Lacan pueda hablar de publievacuación, de una evacuación pública. Y lo dice precisamente en el sentido de la publicación de sus escritos. ¿Me explico? La letra. Sí, por un lado como soporte material del significante, pero también por el otro como liter, como litoral. Como litoral. Y aquí Lacan va a hablar de que la letra hace una frontera. Hace una frontera entre el goce y el sentido. Este es el punto que a mí me interesa trabajar con ustedes. ¿Por qué el goce y el sentido? Podríamos decir, la letra apunta a lo real del goce, mientras el significante apunta a lo simbólico, al registro del sentido, ¿no? Aquí es donde me parece que Lacan va a empezar a hacer una división en relación a lo que estaba planteando Freud. No me quiero adelantar, pero la letra, en el caso de Rulfo, me parece, vamos, no es el mismo caso de Joyce. ¿Han leído a James Joyce? Si tuve una fantasía hace rato, para mí sería un goce verdaderamente que leyeran a James Joyce, ¿no? O un síntoma tal vez. Porque hay una situación en relación a Joyce. Ahorita que estaban escuchando a Yaraví, leyendo, ¿qué les pasó con la lectura? ¿Los atrapó? ¿Les interesaba saber más? ¿Le encontraban sentido a lo que estaban escuchando? ¿Sí? Hay una frase de Roland Barthes que dice: loco no quiero. Sano no querría. Solo soy siendo neurótico. Y lo dice por una situación bien particular. Para Barthes hay un punto entre el lector y el escritor. Ese punto es un punto de goce que hace que nos enganchemos en el sentido. Y entonces empezamos a leer el autor de su preferencia, menos Joyce, o Burroughs, por ejemplo. A Burroughs le pasa más o menos lo mismo que a Joyce. Pero empezamos a leer y nos vemos conminados a seguir leyendo. Nos identificamos con el personaje y seguimos la historia como va, y de pronto estamos enganchados y sufrimos el amor y el desamor, ¿no? La cuestión es que cuando leemos a Joyce eso no nos atrapa nada. Nada. Reto a alguien a que me diga que acabó el Ulises. No. A que pasamos de la 14 de la 30. Y no porque sea difícil. Hay algo que pasa con Joyce que no pasa con Rulfo. Joyce no está buscando hacer sentido. Eso quiere decir que Joyce, a diferencia de Rulfo, está en una situación bien particular. Joyce está desabonado del inconsciente. Joyce no quiere que se le entienda su obra. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque no es eso hacia lo que está apostando. Está apostando a hacer picadillo el significante. Entonces, lo que hace con sus textos Joyce es que sean literalmente inentendibles. Lacan dice se lee, pero que se lea no quiere decir que estemos encontrando un sentido. ¿Me entienden? Me regreso sobre Rulfo. ¿Qué hace Rulfo? Nos atrapa.
nos atrapa porque precisamente ese dolor encarnado del que está hablando, ese hueco que deja el padre dejándolo huérfano, es lo que va bordeando con su literatura, es lo que va bordeando. Pero no sé si se dieron cuenta, dentro de la explicación que estaba dando de cómo fue que llegó a escribir el Pedro Páramo, de un punto en particular. ¿Qué es lo que hace que Rulfo escriba el Pedro Páramo? En acto, en concreto. Ir, volver. Y no solo eso, no el acto de ir y de volver, porque por supuesto él dice que no le importa su historia, lo cual ya es muy interesante. ¿Cómo que no te importa tu historia? Sin embargo, va al pueblo en el que nació. Algo estaba buscando de su propia historia, pero como que me parece que él no lo tenía claro. Y lo que hace que escriba es el sonido de las causarinas, es el sonido de los árboles. ¿Recuerdan el Pedro Páramo? ¿De qué está hecho el texto de Pedro Páramo? ¿Con quién habla Juan Preciado? Les voy a mostrar otro fragmento, ¿no? Yaraví va a tener el honor. Si no me pongo violento. Está bien. Aquí. Este pueblo está lleno de ecos. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas. Unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto. Lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aullen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En esto estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mira la hora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó mi madre que yo vendría?, le pregunté. No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo, cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. ¿De modo que murió? Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que usted dio conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité, Damiana Cisneros. Me contestó el eco. Ana, Neros, Ana, Neros. Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle. ¡Hey, tú! Llamé.
«¡Hey tú!», me respondió mi propia voz. Y como si estuvieran a la vuelta de la esquina, alcancé a oír a unas mujeres que platicaban. «Mira quién viene por allí. ¿No es Filoteo Arechiga? Es él, pon la cara de disimulo. Mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras es que de verdad quiere a una de las dos. ¿A quién crees tú que sigue? Seguramente a mí. A mí se me figura que a ti. Deja ya de correr. Se ha quedado parado en aquella esquina. Entonces a ninguna de las dos, ya ves. Pero ¿qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí? ¿Qué tal? No te hagas ilusiones. Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los díceres que es él el que se encarga de conchavarle muchachas a don Pedro, de la que nos escapamos. Ah, sí, con ese viejo no quiero tener nada que ver. Mejor vámonos. Dices bien, vámonos de aquí. ¿De qué está hecho ese pueblo? Me interesa mucho eso. Está hecho de ecos de la voz del mismo Juan Preciado, de ecos de las historias de Pedro Páramo. Hay dos vertientes aquí. ¿Qué es el padre en psicoanálisis? ¿Qué es esa instancia? Con algunos he estado trabajando que el padre tiene que ver, con que hay un declive del complejo de Edipo y entonces se da una sedimentación que se llama superyo. Entonces pareciera que ese es el padre, ¿no? Pareciera que para llegar a esta sedimentación, que es la moral y todo, hay que pasar por el complejo de castración y queda como algo en relación a la moral, ¿no? Pero cuando Lacan aborda la situación del superyo, se refiere a una situación, las voces. Las voces. Desde Freud sabemos que el superyo es la voz de la conciencia moral, y cuando Freud trabaja por primera vez la voz de la conciencia moral, lo hace un tótem y tabú. Siempre en relación al padre, ¿no? Pero lo que estamos constituyendo en la literatura de Pedro Páramo es ese lugar de padre. Para llegar a esa posición del padre, X, por ahorita dejo una X ahí, ¿a qué me refiero con esa posición del padre? Habría que pasar por la muerte del padre. Pero pareciera que este pueblo está lleno de no muertos como los hombres lobo, de no muertos como los vampiros. Se dice en inglés the undead, ¿no? Hay algo, lo voy a decir muy freudianamente, que no ha terminado de ser introyectado del padre, que se está apareciendo ahí, pero ahora me regreso a Lacan. Ese hueco en relación al padre, y que yo diría que tiene que ver con ese punto del nombre, vea que nos dé eso que no nos dio, el olvido en que nos tuvo, dice Dolores Preciado, cóbraselo caro, y lo que no les dio fue justo el apellido. ¿Por qué este hijo se apellida Preciado? Y no Páramo. Y no Páramo. ¿Qué es el nombre del padre? El nombre del padre es muchas cosas, ¿verdad? Pero empecemos por una situación. Hay un quebrado que hace Lacan, así lo pongo provisionalmente, en donde pone de un lado nombre del padre, abajo deseo de la madre. ¿Sí? Punto, luego deseo de la madre, significado el X, no pone significado el sujeto, pone X, ¿no? Y cuando uno hace las matemáticas correspondientes, lo que queda al final es nombre del padre y abajo significado del sujeto. ¿Sí? El nombre del padre como tal es cada metáfora. Es la metáfora del paterna. Pero ¿qué pasa si no se da ese apellido? El nombre del padre, bueno, nom du père en francés quiere decir apellido. Literalmente es apellido.